nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias, en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. En este espacio que cada lunes tenemos en nuestro programa y que comenzamos a comienzo de año, nunca habíamos abordado la cuestión ligada con la ley de salud mental que está aplicada. Una ley que tiene a muchos enfermos crónicos muy insatisfechos porque el alcance de la normativa y de los beneficios que eso implica no les llega. De esto vamos a hablar con la psicóloga Andrea Ferreira, que está formando parte de los equipos de salud del nuevo hospital de Río Cuarto, además de la delegada de ATE. Lo hemos entrevistado en más de una oportunidad por su rol sindical también. Bienvenida al programa. ¿Cómo va, Andrea? Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay una ley en vigencia que debe revisarse, o la ley está bien y no se cumple plenamente. ¿Qué abarca la ley de salud mental? Bueno, mira, nosotros venimos trabajando hace ya bastante tiempo. Tenemos ley desde el año 2010, o sea, teníamos ley antes, pero tenemos nueva ley de salud mental desde el año 2010, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y son leyes modelo que realmente en su espíritu han logrado plasmar perfectamente bien aquello por lo cual los trabajadores de la salud mental bregábamos desde hacía mucho tiempo, que tiene que ver con la inclusión plena para las personas con padecimiento subjetivo, con problemas en la esfera de la salud mental. Las leyes no son el problema es lo que hace falta para que las leyes se puedan implementar de manera acabada, de manera correcta, y que realmente se generen las instancias y los espacios que la ley contempla y que después, bueno, seguramente la audiencia conoce y vos obviamente también, desde que se promulga una ley hasta que se reglamenta y después cómo se implementa, hay todo un abanico. La ley establece que los ámbitos de tratamiento de las personas con enfermedades crónicas mentales deben ser los mismos ámbitos en donde se trata un enfermo común. Sí. Ese es uno de los reclamos, ¿no? Que decir, bueno, sí. de los que asisten al hospital, decir, bueno, ¿por qué no dejaron en el viejo hospital de Barrio La Feria a los enfermos con problemas mentales y los mezclan con los enfermos, comillas, comunes? Sí. Ahí, a ver, lo que no se conoce muchas veces se teme. Y como la salud mental a lo largo de los años ha sido recluida, encerrada, ocultada, esto hace que el común de la población no conozca ni cómo funciona, ni qué es lo que se puede esperar de alguien con padecimiento en la esfera de la salud mental. Entonces, como un miedo, como un riesgo. Hay temor, a veces en la población, a veces en profesionales de otras áreas. Esta cuestión de por qué no los dejaron allá o por qué no los vuelven a llevar allá, es algo que se escucha, ¿no? Está permanentemente, y en realidad está muy bien que las problemáticas de salud mental se aborden dentro del hospital general, porque en realidad la salud mental es una de las tantas esferas de la salud que tenemos las personas. Si pensamos que somos unidades indivisibles entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y podemos romper con la vieja dualidad cuerpo-alma o cuerpo-mente, bueno, ¿por qué tendríamos que generar un espacio aparte? Porque no hay, no es que si te duele la cabeza vas a ir a un lugar en particular, o si tu problema está en la rodilla vas a ir a otro. Bueno, a no ser que sean centros especializados y demás, pero las generales de la ley establecen que el ámbito para el abordaje de la salud es uno. En este caso, por ejemplo, el hospital. Entonces, ¿por qué deberíamos
llevar a otro lugar. No hay necesidad. Lo que sí hay necesidad es de que se generen, por un lado, las capacitaciones necesarias. Todas las capacitaciones en el ámbito de la salud mental se vuelcan sobre los trabajadores de la salud mental. Nosotros no necesitamos nuevas capacitaciones que nos expliquen sobre la ley. Nosotros estamos muy contentos con la legislación que tenemos, pero sí es importante que se generen abordajes y trabajo conjunto con todo otro conjunto de trabajadores de la salud que no pertenecen al área de salud mental, que no tienen por qué saber ni conocer cómo se trabaja en salud mental y a qué temer y a qué no hay necesidad de temer, ¿sí? Las estadísticas, hay una fantasía de que los locos son peligrosos. Si uno mira los números, y la gente que trabaja en criminología puede ser mucho más precisa que yo en relación a esto, si uno mira los números, la mayoría de los delitos que se cometen, donde hay daño generado a otros, no son situaciones que lleva adelante una persona con un trastorno de su salud mental, ¿sí? Entonces, ahí hay como cuestiones a revisar. Y el otro punto, Guillermo, que es el que a mí me interesa fundamentalmente, es poder observar y poder llamar la atención y que se hagan cargo quienes necesiten hacerse cargo y a quienes les corresponda de la ausencia en la creación de todos los dispositivos intermedios que la ley contempla. La legislación vigente ha sido pionera en cuanto a lo que hace a los derechos humanos que contempla respecto de las personas con padecimiento de salud mental, en relación a una mirada mucho más comunitaria, mucho más social del padecimiento y del abordaje, ¿sí? Entonces, están pensadas toda una serie de dispositivos intermedios, se llaman intermedios porque son intermedios entre lo social y lo sanitario, ¿sí? Entonces, casas de medio camino, viviendas supervisadas, hospitales de día, todos esos son dispositivos intermedios. No hay nada implementado. No hay nada implementado. Lo único que sostenemos en Río Cuarto desde el año 2009 es un hospital de día dentro del mismo servicio de salud mental. Digo sostenemos porque lo empezamos a impulsar antes de que hubiera ley, las mismas trabajadoras del servicio de salud mental, y eso todavía está vigente, pero en pandemia lo tuvimos que cerrar cuando no hubiera correspondido cerrarlo. Lo que pasa que al no haber una mirada específica sobre la salud mental, todo era COVID, mandaron a cerrar. No tenemos un lugar físico definitivo. Nos mueven, nos ponen acá, allá, a nosotras como trabajadoras y a los usuarios del servicio de salud mental del hospital de día. No hay en el hospital un lugar establecido. No hay un lugar definitivo. En este momento estamos funcionando en donde era nuestro viejo lugar de salud mental de cuando nos trasladaron acá, pero que es lo que después fue la guardia de febriles. Cuando nos la restituyen hace unos meses, no me acuerdo en qué mes este año, pero hace unos meses, al poquito tiempo fue el rebrote de dengue, entonces ya ahí nos pedían otra vez el lugar, terminamos compartiendo el espacio físico con la guardia de dengue, todo ahí como sí, complicado, esto habla de, ¿no? Que no se la tiene como un anexo y no como un centro de actividades propias de una asistencia sanitaria que se necesita dar. No es centro, no se visibiliza y nadie pone los recursos necesarios, y ahí hay un patearse la pelota entre la provincia y el municipio, porque, por ejemplo, todo lo que son instituciones de medio camino, de alguna manera, y según con qué lente uno la mire, la puede pensar como abordaje asistencial o como abordaje preventivo. En realidad tiene ambas aristas, pero entonces en ese gris, la provincia dice no, es el municipio el que lo tiene que armar, el municipio dice no, es la provincia porque es un dispositivo de salud. Lo real y lo concreto es que hoy por hoy, por ejemplo, situaciones que a vos te deben llegar por comentarios de oyentes y demás, personas con padecimiento en la esfera de la salud mental que están en situación de calle, que a lo mejor no tienen una familia que contenga, ¿a dónde van? Van al hospital.
la ley es clara, no podemos internar personas por motivos sociales, dice la ley, ¿no? O razones sociales, que sería básicamente esto. Alguien que esté en situación de calle no corresponde. La internación es un último recurso, es un recurso terapéutico. Por más que tenga problemas de salud mental. Lo que pasa es que tener un problema de salud mental, a ver, yo te lo pongo en otro plano. Vamos a suponer que vos tenés una cardiopatía. No te estás infartando en este momento, que sería una situación aguda, pero la cardiopatía la tenés. No por tener una cardiopatía vos estás internado en un servicio cardiológico. Ahora, si te estuvieras infartando, sí te van a internar. ¿Sí? Sí, está claro. En salud mental es exactamente de todas maneras, lo mismo. hay algunos enfermos de salud mental que son crónicos, que no necesitan, no sé si internación permanente, pero observación permanente. Hay algunas patologías. Hoy en el hospital, ¿hay gente que está todo el tiempo internado allí? No, la ley es clara al respecto. Por eso te decía, la internación es solo un último recurso que se utiliza en caso, lo que nosotros hablamos de etapas agudas, ¿sí? Por eso te ponía el ejemplo del infarto. En un momento agudo, las enfermedades crónicas pueden tener episodios de reagudización. Entonces, en una etapa aguda de mucha desorganización conductual, en donde pueda haber situaciones de riesgo para la persona que padece la enfermedad o para su entorno, en esa instancia se interna. Cuando se empieza a generar el abordaje, se medica, se realizan las sesiones de psicoterapia, se hace el abordaje psicosocial que corresponde y la patología se estabiliza, el cuadro se estabiliza, la persona se estabiliza en su padecimiento, corresponde que vuelva a la sociedad. Sí puede requerir observación y entonces si hay un medio familiar y si no hay, tendrá que haber estos dispositivos intermedios que son con los que no contamos, ¿no? Ahora, en las clínicas psiquiátricas privadas hay gente que a lo mejor hasta 15 años internados. No, había. No hay más ahora. Esto es lo que vino a romper, a ver, nunca estuvo bien que la gente viviera en un neuropsiquiátrico, pero o sea, las que hoy leyes... no debiera haber nadie viviendo. No, este es como el punto principal de las leyes, lo que se conoce como el proceso de desmanicomialización. En su aspecto edilicio sería eso. Después queda desmanicomializar las mentes de quienes trabajamos en salud mental. Que hay una idea, y quienes reciben. Un patrón establecido ya de comportamiento, es decir, internalo. Exacto, esta misma, ¿no? Bueno, está loco, tiene que estar internado. Exacto, sí. Bueno, pero estas cuestiones dependen también de dos cosas que son muy sensibles: infraestructura y recursos. Fundamentalmente. ¿Las hay? Claramente no las hay. Río Cuarto no tiene en este momento, nosotros tenemos en el hospital muchos usuarios, muchos pacientes en situación de calle. Río Cuarto no tiene una solución. Y cuando no dice tiene, muchos, ¿cuántos? ¿10, 100, 500? Cerca de una veintena de los que se asisten regularmente. ¿Sí? Hay 20 personas Debe que haber más. Necesitan asistencia psicológica permanente, que están en situación de calle. En situación de calle. ¿Qué significa en la calle? ¿Viven en la calle? ¿Duermen en la calle? Duermen en la terminal, duermen alguna noche en un refugio cuando es que consiguen tener 20 acceso personas al están en refugio. esa situación, por lo menos atendidas en el hospital. Sí. ¿Es poco, mucho para Río Cuarto? Porque hoy uno se ve sorprendido en las grandes ciudades cuando va y ve a alguien durmiendo en la calle, ¿no? Pero es muy frecuente en todo el mundo, ¿no? Lo que yo te digo es que estos son los 20 que yo conozco. Seguramente hay mucho más. Estos son los 20 que se asisten. Que tienen la voluntad en el de ir a servicio de buscar salud mental. Que los conozco con nombre y apellido. Que les veo las caras todos los días. Entonces seguramente hay mucho más, ¿no? Pero digo, para quien tiene una enfermedad que tiene un nombre y un tratamiento en la esfera de salud mental, es 3 veces más difícil conseguir lugar en un refugio que para quien no lo tiene, por ejemplo, ¿no? Nos pasa esto. Pensión, a veces generamos con un recurso, con una cuestión y una ayuda económica del municipio, bueno, y buscamos una pensión, no, pero es paciente de salud mental, entonces no. Claro, está todo muy, muy librado a la interpretación del caso a caso, ¿no? Es a la interpretación del caso a caso y es la ausencia de políticas públicas efectivas
para poder cumplimentar lo que la ley manda. La ley es clara en esto, Guillermo. La ley dice que tienen que crearse los dispositivos intermedios. Hogares de medio camino, hospitales de día, viviendas asistidas. Sí, parece una aspiración utópica, ¿no? En estas circunstancias, digo, que se está reclamando porque funcione lo básico de la salud, ¿no? Así es. Bueno, pero de todas maneras hay una ley y hay que respetarla. Está con nosotros Andrea Ferreira, psicóloga, hablando sobre la aplicación o la no aplicación plenamente de la ley de salud mental. Dice Mercedes, abrazo grande Andrea, excelente profesional comprometida con mejorar la vida de las personas. Su club de fan que está activo, Andrea. En el final quiero preguntarle, porque hemos abordado en este espacio la idea de que hay cada vez más gente, sobre todo a la salida de la pandemia, que necesita ayuda psicológica. Esa ayuda para las personas que no tienen recursos para ir a buscarla que no son enfermos psiquiátricos, pero necesitan ayuda psicológica y no la pueden canalizar porque no tienen recursos ni con psicólogos privados, ni sus obras sociales lo contemplan. ¿La puede encontrar una persona en el nuevo hospital? ¿Está esa ayuda disponible? ¿Hay muchos psicólogos para atender? ¿Es solo Andrea? A ver, no estoy yo sola, igual no somos muchos. Lo que vos estás haciendo referencia sería un abordaje por consultorio externo. Sí. ¿Sí? En este momento no hay turnos disponibles por consultorio externo. Es una práctica que en teoría el hospital brinda. ¿Nunca? En este momento no hay agenda abierta, están como cubiertos los cupos que tenemos, porque a ver, yo cuento y de paso para que se hacer conozca. Varias sesiones a una persona. Claro, digo, a ver, un tratamiento psicológico inicia, por regla general, se sostiene con entrevistas semanales, por ahí dependerá de la gravedad de la situación, pueden ser 2 veces por semana y si no es 1 vez por semana, y eso se sostiene en el tiempo, algunos meses, año, depende cuál es la situación por la cual están consultando. Sé que si hoy, va remitiendo, si va alguien a buscar esa ayuda, no la tiene. Hoy no la tienen, ¿por qué? Porque únicamente hay hoy 2 compañeras psicólogas haciendo consultorio externo, pero ni siquiera es la única tarea que hacen. Estas 2 compañeras que hacen consultorio externo, además hacen internado, además hacen judiciales, además en alguna que otra oportunidad tienen que hacer cobertura de la guardia. Digo, hay tanta diversificación en la actividad que tenemos, por eso pedimos personal, ¿no? Digo, ahí ya nos vamos a la pata más gremial. Cuando yo he venido acá a hablar en otros momentos por la situación gremial y la falta de personal, es de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, el hospital de día se sostiene con, en este momento, 2 personas. Una que es una médica que está dedicada exclusivamente y yo que tengo la mitad de mi dedicación para el hospital de día y la otra mitad para el internado. Y eso es todo. Consultorio externo, volviendo a tu pregunta, imagínate que Río Cuarto, el hospital de Río Cuarto cubre aproximadamente 600.000 personas, porque es toda la zona, no es Río Cuarto, con 2 psicólogas que además hacen, como te dije, internado, guardia, judiciales. ¿Cómo cubrís esa demanda? Es imposible. Viven todo el tiempo. Se hace, pero en este momento están las agendas completas. Todo el tiempo deben estar rechazando gente que va a pedir ayuda. Lamentablemente, sí. O, digo, en psiquiatría, que los turnos quedan abiertos, te dan turno a 4 meses, 3 meses. Un ataque psicótico hoy ¿y en 4 meses te atienden? No, si estuvieras en... Eso sí sería una situación en agudo y entonces la guardia... Digo, hay guardia los 365 días del año, las 24 horas. Para una situación en agudo no hay problema, porque eso la guardia lo resuelve. Pero algo como lo que vos me preguntaste, es una apoyatura y un tratamiento, asistencia psicológica, no estamos pudiendo. Que además a la salida de la pandemia hubo un desborde de estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Las patologías mentales se han profundizado por distintas razones, depresión, ansiedad, bueno, distintas situaciones. ¿Y eso, hay alguien que tiene conciencia de que eso debe cambiar o...? No te lo podría responder.
¿O son la hermanita perdida de la asistencia de salud pública? La sensación no es una sensación, ¿no? Es un dato empírico y es lo que venimos observando. Es que las políticas, lo que hace a la salud pública y la salud mental no escapa a esto, vienen siendo cada vez como más básicas y más elementales. Yo en esto voy a poner un ejemplo muy lejano para que nadie se sienta tan herido, pero digo, vamos en relación a esa línea, me parece. Tengo un familiar viviendo en España, donde la cobertura en salud es muy buena para lo muy grave. Ahora, cuando este familiar fue a consultar, tienen un sistema de derivación con un médico de cabecera que después, parecido como funciona el PAMI. Cuando ella fue a consultar, porque realmente estaba con síntomas obsesivos bastante marcados, ella me consulta y le digo, che, anda porque necesitas empezar un tratamiento, va y explica, el profesional que le hace la entrevista le dice, bueno, pero a ver, vos, ¿te despertás en medio de la noche y te empezás a bañar o limpias tu casa? No, a la noche duermo, pero yo estaba con ideas intrusivas sobre contaminación. Sí. Listo, entonces no tiene la gravedad suficiente como para que yo te derive. Hasta que no estés así de grave, no vas a tener cobertura. Traigo este ejemplo de otro lado, pero porque me parece que es la línea en la que se está queriendo ir desde las instancias gubernamentales, no desde quienes trabajamos en salud, ¿no? Achicar cada vez más las prestaciones en salud que el Estado ofrece de manera gratuita para su población y dejar por fuera, había lo que sería la CMO, la cobertura médica obligatoria, bien chiquitita, bien mínima, bien modelo estadounidense de la salud, ¿sí? Donde si te estás muriendo te vamos a atender, pero después cualquier otra cosa que haga a la calidad de vida, si tenés cómo pagártela, anda y págatela. Y si no, y bueno, viví como puedas. Es muy triste, pero lo que venimos viendo apunta en ese sentido. Y eso, para el plano de la salud tradicional, se agrava para la salud mental. Completamente. Muchas gracias por venir, Andrea, explicarnos, porque además también hablábamos de esta cuestión, ¿no? A veces se asume el concepto de salud mental, y esto es un prejuicio del que me hago cargo, como una enfermedad de las élites, ¿no? De los sectores acomodados. Y a todos nos pasan cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Y algunos tienen que recluirse en su soledad o en su carencia y afrontarla como pueda. Todo el tiempo y cada vez más, y es lo último y no te robo más tiempo, pero aprovecho ese prejuicio que vos me nombrás. Las enfermedades y el padecimiento en salud mental en la mayor parte de las veces viene de la mano de la exclusión social y la falta de vínculos y de lazos sociales. Entonces, en los sectores más empobrecidos de la sociedad, realmente hay mucho padecimiento psíquico, hay mucho problema de salud mental y hay mucho menos resorte para poderlo resolver que en las élites y en los sectores más acomodados. Muchas gracias por venir, Andrea, y darnos un baño de realidad respecto de esta cuestión, que ojalá mejore, que se considere. Algún día será motivo seguramente en este espacio de tratar, bueno, que muchas veces hacemos de la salud mental un lugar de el problema de unos pocos, pero la salud mental afecta al que la padece, a la patología, a los entornos, y eso ya es mucha gente, ¿no? Y hasta incluso desde el punto de vista de la lógica capitalista, impacta en los rendimientos, impacta en la predisposición, impacta en la cantidad de dedicación, ¿no? Que no debiera ser esa la lógica para tener en cuenta, pero incluso desde la lógica, si quisieras, exactamente, claro, ¿sí? Desde la lógica capitalista sería un bajo rendimiento, ¿no? Porque hay una afectación.
Es una afectación. Sí, tal cual. Ya los vamos a estar invitando más adelante para la marcha de la salud mental. Nosotros creemos que ¿Ah, sí? la ¿Cuándo va salud a ser eso? mental, en noviembre, el año Ajá. pasado hicimos la primera marcha en Río Cuarto, en Córdoba, ya hace varios años que se hace, y tiene que ver con esto, con visibilizar todo lo que falta por construir en el campo de poder garantizar el acceso a la salud mental para toda la población, ¿sí? No solo para los casos graves, sino para toda la población. Gracias por visitarnos, Andrea. Un gusto. Gracias a como ustedes. siempre, y por la colaboración permanente con nosotros. No, por Muy amable. favor. Bueno, así son estos tiempos de loco. La licenciada en psicología, Andrea Ferreira, que es integrante de los equipos de salud del nuevo hospital.